Más o menos, profe. Bien. Había un estado prohibido, ¿se acuerdan? O indefinido, le habíamos puesto la clase pasada. Ya Sí, me sí. hacen duda. Bien. Ese estado indefinido se daba cuando S era 1 y R era 0. ¿Se acuerdan por qué este flip-flop se llamaba S y R? ¿De dónde venía el nombre? Vuelvo a preguntar. ¿Para qué sirve un flip-flop? Profe, ¿Sí? ¿no un biestable que puede poner un circuito en encendido o en apagado, dependiendo si le insertamos una señal? Un biestable. ¿Qué significa un biestable? Un dispositivo que puede estar en dos estados, Bien. ¿En qué estado puede estar eso entonces? en alto o en bajo, que vendría a ser un 1 o un 0. Exactamente, o sea, un flip-flop, en definitiva, ¿sí? Sirve para guardar un 0 o para guardar un 1. Lo único que hace, ¿sí? Después, que pueda activar o no un dispositivo, otra es la aplicación del flip-flop, pero el flip-flop lo que puede es guardar un 0 o guardar un 1. Y es el principio fundamental de las memorias, ¿sí? O sea, esta partecita que nosotros tenemos, ¿sí? En el pizarrón es una partecita de la memoria. O sea, ¿qué partecita es? Es un circuito que me sirve para guardar un 0 o para guardar un 1. El nombre S y R, ¿sí? Vienen de set y reset, que eso vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Qué significaba set? Y reset. Bien, habíamos visto la clase pasada que set era poner en 1 y reset era poner en 0, ¿sí? Por eso habíamos visto, ¿sí? Que este flip-flop tenía una tabla de verdad. La tabla de verdad de este flip-flop era así. Donde tenemos un estado prohibido o un estado indefinido. ¿Qué significaba eso? Que yo tenía, ¿sí? Por ejemplo, 1000 ensayos, ¿sí? Y de esos 1000 ensayos, 900 me daban un valor y 100 me daba otro valor. O sea, estaba indefinido, no podía, ¿sí? Decir que era completamente verdad. En cambio, cuando yo acá ponía un 0 y un 0, y Q del estado anterior era 0, o sea, por acá un 0, la salida que voy a tener va a ser 0. Y cuando Q del estado anterior yo le ponía un 1, la salida que voy a tener va a ser un 1. O sea que cuando ponía 0, 0, si ustedes recuerdan la clase pasada, ¿qué me daba la tabla de verdad? A ver si han tomado apunte la clase pasada. CR creo que lo habíamos llamado la variable. ¿Ah? C sub R creo que lo habíamos llamado. ¿Cómo C sub R? C sub R así. Claro, creo que así le habíamos puesto nombre. No me acuerdo bien. No, se me hace que está en otra materia, pero bueno, no importa, ¿sí? Fíjense, cuando yo acá le inyecto un 0, el valor de este me da 0, y cuando yo le inyecto un 1, el valor de este me da 1. O sea que acá va a ser Q del estado anterior. Significa
La misma salida que tengo en el estado anterior. Si yo por acá, si este es 0 y este es 0, si yo le inyecto un 0, voy a hacer todo el análisis y por acá va a salir un 0. Y si le inyecto un 1, voy a hacer todo el análisis y por acá va a salir un 1. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profesor. Bueno, vamos a hacer el análisis para que le quede claro a ustedes. Fíjense, yo tengo un 0 acá y tengo un 0 acá. Y por acá le voy a inyectar un 0. ¿Está bien? Vamos acá. Fíjense, si yo tengo un 0, ese 0 va a venir y se va a colocar acá. Si yo multiplico 0 por algo, ¿a qué igual? 0. 0. Y 0 por algo, ¿a qué igual? 0. 0. O sea que fíjese, yo estoy viendo la señal de clock, ¿sí? Y no importa que este clock sea 1, como este caso, o también puede ser 0, como ese caso. ¿Por qué? Porque 0 por 1 va a ser 0 y 0 por 0 va a ser 0. O sea, no interesa el valor de clock en ese caso. Clock puede ser 1 o clock puede ser 0. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Estamos claros. Bien. Fíjense, entonces acá tenemos. Esta entrada va a ser 0 y esta entrada va a ser 0. ¿Qué me dice la tabla de verdad? Que va a llegar a quién. Al valor anterior, o sea, 0. Al valor anterior. Bueno, vamos a ver el valor anterior. Fíjese si yo pongo un 0 por acá. ¿Sí? Es el valor anterior, un 0. Viene el 0 este, viene por acá, se coloca acá. 0 más 0, ¿cuánto sería? 0. 0. 0. Negado, 1. 1. Viene el 1 ese y se coloca acá. 1 más 0, ¿cuánto sería? 1. 1. Negado, 0. 0. Fíjense, si yo inyecto un 0, del resultado me dará 0. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero inyectando un 1. El 1S va a venir por acá, se va a colocar acá. 1 or 0, ¿cuánto? 0 or 1, ¿cuánto sería? 1. Negado, 0. el 0 viene, se coloca acá. 0 or 0, ¿cuánto sería? 0. Negado, 1. 1. Fíjese, entonces, cuando yo inyecto un 1, el resultado me va a dar 1. Y cuando yo inyecto un 0, Me ¿cuánto da me 0. daría? 0. Perfecto. Por eso el Q del estado anterior. Si yo inyecto un 0, de respuesta me va a dar un 0. Y si yo inyecto un 1, de respuesta me va a dar un 1. Estos son los estados anteriores. Si yo inyecto un 0, me va a dar 0. Si yo inyecto un 1, me va a dar un 1. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, perfecto. Fíjense, ahora vamos a la otra combinación 0-1. En ese caso, para que acá no me dé 0-0, porque fíjense, si yo estoy trabajando acá, el clock este sea 0, me va a dar un 0 acá y me va a dar un 0 acá. Y 0 multiplicado por 0 me va a dar 0. Y 0 multiplicado por 1, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. O sea que voy a estar en el mismo caso anterior, ¿se dan cuenta? Siempre y cuando el clock sea 0. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien, vamos con el 1. Fíjense, en esta parte. Entonces ingresa un 1 por acá, viene y se coloca acá, y viene y se coloca acá. 1 por 0, ¿cuánto sería? Sería 0. Y 1 por 1, 1.
Bien, fíjese, arriba tengo 0 y abajo tengo un 1. ¿Está bien? Fíjese, ahí he logrado ir a esta combinación 0-1. Y como decíamos la clase pasada, si reset era un 1, ¿cuánto me iba a dar de resultado? Si no lo analizamos. ¿Quiere que lo analicemos? Bueno, analizamos acá. Fíjese, yo tengo un 0 y un 1. Borro todo lo demás. ¿No era que no estaba definido, profe? No, era cuando era 1, 1. Acá tengo un 0, 1. Estoy acá. ¿Cuándo no está definido? Cuando los dos No, son tenemos 2-1. 2, 1. Acá tengo un 0 y un 1. O sea que estamos en esa combinación. ¿Está bien? Para esa combinación voy a borrar estos numeritos para probar qué valor me da. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero voy a poner un 0 acá. Voy a venir con ese 0 acá. Va a ser 0 por 0. ¿Cuánto sería? 0. Negado. 1. El 1 ese va a venir acá y acá me da 1. Por 1, ¿cuánto sería? 1. 1. Negado. 0. 0. Fíjense, cuando yo inyecto un 0, ¿cuánto me da de resultado? 0. 0. Ahora vamos a probar lo otro. En vez de inyectar un 0, vamos a inyectar un 1. Viene el 1 por acá, se coloca acá. 0 más 1, 0 por 1, ¿cuánto sería? 0. 1. 1. Negado. 0. Viene el 0 por acá, se coloca acá. 0 por 1, ¿cuánto sería? 1. 1. Negado. 0. O sea que no importa con qué valor yo lo inyecte a Q, los dos resultados me van a dar ¿cuánto? Van a dar 0. Por eso que decíamos la clase pasada, que cuando R sea 1, que significa reset, es poner en 0. O sea, el resultado me va a dar 0. ¿Sí? ¿Qué pasaría acá? ¿Sí? Siempre el clock tiene que ser 1 para esperar el resultado de S y de R. Si yo le doy un 1 y acá le doy un 0. Fíjense, 1 por 1. 1 por 1. Y acá tenemos un 1. 1 por 0. 0. ¿Qué combinación tenemos acá? 1, 0. ¿Cuál sería? Esa que está ahí. ¿Qué pasa cuando el set es igual a 1? ¿Cuánto me va a dar de resultado? 1. 1. Perfecto. Muy bien. Fíjense, es tan fácil esta tabla que nosotros decimos, cuando el reset sea igual a 1, me va a dar 0. Y cuando el set sea igual a 1, me va a dar 1. ¿Sí? Por eso el set es poner en 1 y el reset es poner en 0. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Vuelvo a repetir esa tabla para que le quede claro. ¿Qué pasa cuando acá tengo un 0, 0? Nos da el valor anterior. Resultado anterior. Bien. Cuando tengo un 0, 1, 0 acá y 1 acá. 0 acá y 1 acá. Nos da 0. Bien. Cuando tengo un 1, 0, Nos da 1. nos da 1. Y cuando tengo 1, 1, Indefinido. Definido. indefinido. ¿Qué va a pasar? El propio circuito, ¿sí? El propio circuito no me va a dejar a que yo tenga 1, 1. ¿Está bien?
No vamos a hacer nosotros, sino el propio circuito no lo va a permitir. Bien, ¿estamos claros con eso? Estamos repasando lo de la clase pasada, ¿no? Sí, ¿Estamos profe, claros estamos con claros. eso o no? Bien. Estamos claros. Entonces hoy vamos a ver otro tipo de flip-flop, que es el flip-flop llamado D. ¿Sí? Para ello, voy a borrar todo esto. Voy a repasar el circuito este. Es el mismo circuito, ¿no? ¿Qué ha venido a hacer el flip-flop D, ¿sí? D que es de dato, ¿sí? Ha venido a solucionar este tema. ¿Qué es el estado qué? Indefinido. Estoy definido. Indefinido, prohibido. ¿Cómo lo ha hecho? Uniendo las dos entradas en una sola. Y a esa entrada la he llamado D. Uniendo las dos entradas y poniéndole un negador. Fíjese, si yo por acá ingreso, hagamos de cuenta que siempre se coloque igual a 1. ¿Para qué? Para que esté esperando los valores de acá y de acá, ¿sí? ¿Qué pasa si yo por acá ingreso un 0? Acá se va a poner un 0, antes del negado es 0 y después del negado, ¿qué va a ser? Si yo niego un 0, ¿cuánto sería? Uno. ¿Ah? Después le he dado un 1. Un 1, perfecto. Fíjense, 1 por 1, ¿cuánto sería? 1. 1. Y 0 por 1, 0. ¿cuánto me va a dar de resultado ese flip-flop? ¿O qué valor va a guardar ese flip-flop? 0. Claro, porque es 0, 1. Estamos en este caso, fíjense. ¿Sí? Y ahora con azul, hagamos el caso de que D sea 1. O sea, por acá va a venir un 1, se va a colocar acá, esto va a ser 1 antes del negado, y después del negado, ¿qué va a ser? 0. 0. Y acá va a ser 0 por 1, 0. y acá va a ser 1 por 1, 1. 1. ¿Qué pasa cuando tengo la combinación 1, 0? Devuelve un 1. Devuelve. Fíjense, el flip-flop D no tiene la posibilidad de poner el 0, 0 ni el 1, 1. O sea, trabaja con estas dos combinaciones solamente. O sea que acá podemos hacer una tabla de verdad para el flip-flop D y decir, si D es 0, ¿qué valor me va a dar al final? ¿Qué valor va a guardar ese flip-flop? Si D es 0, que era el valor que nosotros pusimos con rojo ahí. No Va a dar un 1. devuelve 0. Va a valer 0. Y si D es 1, Y devuelve un 1. bien, fíjese en el flip-flop D, el más usado. ¿Por qué? Porque tiene una tabla sencilla. Si es 0, va a guardar un 0. Y si es 1, va a guardar un 1. ¿Está claro hasta ahí? Profe, ¿ese sería el flip-flop de sincrónico? Claro, ese sería el flip-flop D sincrónico. ¿Sí? Ese sería el flip-flop D sincrónico. ¿Estamos claros hasta ahí o no?
Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. O sea que el flip-flop D ha venido para solucionar este estado indefinido y trabajo con estos dos estados. Si ingresa un 0, guarda un 0, y si ingresa un 1, guarda un 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces ahora, ya estamos con el flip-flop D. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver un flip-flop maestro-esclavo. Bien, la terminología maestro-esclavo significa que, ¿sí?, hay alguien que comanda y el otro que hace clase, que hace caso, ¿sí? Es por ahí una terminología, digamos, medio no adecuada, digamos, para los tiempos que vivimos, ¿sí? Pero bueno, sepan entender ustedes que esta terminología es de los años 50 más o menos, ¿sí? Entonces, el flip-flop, este maestro esclavo, tampoco le cambiaron el nombre, por lo menos hasta ahora, ¿sí? ¿De qué se trata el flip-flop maestro esclavo? ¿Qué flip-flop dibujado yo ahí? ¿Qué ¿Ese no flip-flop? es, profe, el sincronizado? Sí, pero ¿cuál es? ¿El D? No, el común, digamos. El SR. El SR. Perfecto. Sincronizar. Bien. Voy a dibujar otro flip-flop exactamente igual. ¿Qué tengo ahí? ¿Cuántos flip-flop tengo? 2. 2. Perfecto. Por cuestión de configuración, ¿sí? Por supuesto que acá ustedes tenían, y por acá salía Q y por acá salía Q negado. Esta se cruza. ¿Sí? O sea que tenemos dos flip-flop que están conectados. ¿Sí? Y este clock se lo conecta con un negador. De tal manera, ¿sí? De tal manera que nosotros vamos a hacer un análisis de la señal del reloj. Fíjense, cuando el clock es 1, o sea, viene un 1 por acá, se coloca acá, viene un 1 por acá, antes del negador es 1, después del negador, ¿qué sería? Así 0. Va a ser 0. Si viene un 0 por acá, se coloca acá, y ese 0, fíjense, hace que esas dos compuertas sean 0. Y si las dos compuertas sean 0, ¿qué va a pasar? ¿Cómo era la tabla de verdad cuando las dos compuertas eran 0? Y se Devuelve vuelve anterior. al esto principal. ¿No? Memoriza el El, estado el valor principal. anterior. El estado anterior. Perfecto. O sea que yo acá, en este flip-flop, si en el estado anterior tenía un 0, ¿qué voy a tener ahora?
Un 0. Y si tenía un 1, Un 1. un 1. Memoriza el estado anterior. Fíjense acá, es 1, ¿sí? ¿Cómo haría yo? Este es un 1, o sea que viene un 1 por acá y viene un 1 por acá. ¿Cómo haría yo para guardar en este flip-flop un 1? ¿Qué valor tendría que tener S y R? 1 y 0. Bien, entonces si yo pongo un 1 y un 0 acá, acá me va a guardar un 1. O sea que fíjense, ¿sí? Yo con esta partecita de la señal estoy usando el maestro. El maestro, el primer flip-flop. ¿Sí? Y con la otra partecita que es el 0, que ahora lo voy a poner en rojo, fíjense, si viene un 0 por acá, acá se va a poner en 0. Va a venir por acá, esto va a ser 0, después del negado, ¿cuánto sería? 1. 1. Ese 1 viene por acá, se coloca acá, ese 1 viene por acá y se coloca acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Como este es 0, acá me va a dar un 0 y acá me va a dar un 0. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo 0, 0? ¿Qué pasa en el maestro cuando tengo 0, 0? Guardo el estado anterior. Guardo el estado anterior. Vamos a ver el esclavo, porque ahora el que está activo, fíjese, en este 0, pasado esto se hace 1, el que está activo, ¿quién es? El esclavo. El esclavo, lo voy a poner acá, o sea que en este, el esclavo. Bien, y el esclavo, fíjese, en el estado anterior, por acá salía un 1, ese 1 va a venir y se va a colocar acá, y Q negado, si este 1, ¿cuánto sería Q negado? 0. El 0 va a venir y se va a colocar acá. 0 por 1, ¿cuánto sería? 0. Y 1 por 1, 1. 1. ¿Qué valor creen ustedes que se va a guardar acá si yo tengo la entrada 1, 0? Un 1. Un 1. ¿Qué es lo que ha hecho ese? Ha guardado primero un 1 en el maestro y luego en la otra parte del reloj ha guardado ese 1 ¿dónde? En el esclavo. En el esclavo. ¿Qué es lo que hace este circuito? Trabaja mucho con la fidelidad, ¿sí?, del dato. Primero lo guarda en el maestro y luego lo guarda en el esclavo. ¿Para qué necesito eso? Yo, por ejemplo, lo guardo en el maestro y puedo testear si ese valor guardado está bien. Y recién pasar al esclavo. Lo que pasa que el microprocesador lo hace tan, pero tan rápido que nosotros, ¿sí?, no nos alcanza la mente para ver la rapidez que tiene el microprocesador, ¿sí? Entonces, para eso se usa el flip-flop maestro-esclavo. ¿Cuál es la desventaja del flip-flop maestro-esclavo? Que demora más, o sea, necesito un ciclo entero de reloj. Si yo tuviera un solo flip-flop, solamente uno, digamos, yo puedo guardar en medio ciclo de reloj. En cambio acá, ¿cuánto necesito? Un ciclo entero. Un ciclo entero, perfecto. Se demora un poco más, pero sí, estoy seguro que el dato que he guardado es el dato que yo requiero. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, perfecto. Y otra cosita más que nos quedaba para esta clase es ver lo que se llama, ¿sí? Ver lo que se llama registro. Fíjense, yo con este circuito, ¿sí?, ¿qué es lo que me va a permitir guardar? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Sí? Ese circuito que está ahí en la pizarra, ¿sí? Voy más específico. ¿Cuántos bits ustedes creen que me va a permitir guardar?
2. El razonamiento no está mal, pero me permitió un solo bit, solamente que en el primer semiciclo lo guardo en el maestro y después lo guardo en el esclavo, ¿sí? Por eso decía yo que ese circuito lo que me permite es que el dato sea más fiel, ¿está bien? La fidelidad del dato. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea que ese circuito me permite guardar ¿cuántos bits? 1. Un bit. Perfecto. Vamos acá, borro esto. Y ahora veo lo que es un registro. Acá voy a ver un registro de 4 bits, o sea, guardar 4 bits de una sola vez. ¿Qué flip-flop creen ustedes que estoy usando yo ahí? El flip-flop D. El flip-flop D. Por supuesto, el flip-flop D por acá va a salir. El valor de la salida Q3, Q2, Q1 y Q0. Solamente con el ánimo de que ustedes puedan, ¿sí? Poder interpretar esto, yo lo voy a dibujar. Y fíjese, ¿qué flip-flop dibujado ahí adentro? El SR. Un SR. El SR. Para que sea D, yo voy a ingresar acá. Y ahí le voy a poner el negador en rojo. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí. ¿Ah? ¿Lo ven? Yo lo hago un poquito más grande. Ahí está mejor, ¿que no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, eso se repite en todo. ¿Sí? Y por supuesto que por acá va a estar la señal, lo voy a hacer negro. La señal de clock. Que fíjense, si yo acá tengo, por ejemplo, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 1, háganme cuenta, ¿sí? Y yo a estos valores quiero guardarlo en estos flip-flop. ¿Cómo tengo que hacer? Lo primero que tengo que ver es que el clock este sea 1.
Y aparte que la carga sea 1. ¿Para qué? Para que yo tenga un 1 y 1 acá. 1 por 1, ¿cuánto sería? 1. 1. 1. Entonces va a mandar un 1 acá, va a activar este flip-flop, va a permitir que ese 1 venga y se guarde acá. Va a mandar un 1 acá, va a activar este flip-flop y va a permitir que ese 0 se guarde acá. Va a mandar un 1 acá, va a activar este flip-flop y va a permitir que ese 1 se guarde acá. Lo mismo va a pasar acá, va a activar este flip-flop y va a permitir que ese 1 se guarde acá. ¿Qué pasaría si yo en la carga en vez de poner un 1 le pongo un 0? Que se va a cargar a la inversa. No, acá va a ser, fíjese, Ya, 1 por 0, cargaría un 0 en el primero. Guardaría un 0. acá sería 0. ¿Está bien? Porque acá sería 1 y acá sería 0. 1 por 0, 0. 0. 0. Va a venir un 0 por acá. ¿Y qué pasa si clock es 0? ¿Qué valor me va a salir por acá y qué valor me va a salir por acá? 0 y 1. 0 y 0. ¿Y qué pasa cuando los dos son 0? Vuelve al Guarda el estado estado anterior. anterior. Guarda el estado anterior. ¿Y ustedes sabían cuál era el estado anterior? No. No, No tenemos o sea el que estado todavía anterior. no lo sabemos, ¿sí? Si yo quiero guardar estos datos que están arriba, ¿cómo tengo que hacer? El clock tiene que ser 1 y la carga, ¿cuánto tiene que ser? 1 también. 1. 1 para que pueda guardar, ¿sí? Después, si la carga es 0, ¿sí? Y yo sé qué valores, por ejemplo, que primero le pongamos 1 y 1. Yo sé que acá va a tener un 1, acá va a tener un 0, acá va a tener un 1 y acá va a tener un 1, ¿sí? Van a estar guardados acá. Ahora, si la carga es 0, yo a estos datos los voy a poder tener a la salida, pero ya sabiendo los datos que hay adentro, ¿sí? O sea que primero los cargo el registro, ¿sí? Primero los cargo el registro y luego primero lo cargo el registro y luego recién, ¿sí? Profe, creo que se la trabó la cámara. Sí, por eso estaba. Ah, buenísimo. Pues yo sé, porque ya me quedo sin batería en el otro. Ya le... Perdona, no te he entendido. ¿Ahí se ve? Sí, medio cruzadito. Perfecto, ahí está. Bien, o sea que cuando yo tengo el 1, 1 acá, ¿sí? Yo permito que ese dato se guarde, que ese dato se guarde, que ese dato se guarde, que ese dato se guarde. Ahora, si tengo un 1 acá y un 0 acá, ¿sí? Yo tengo un 0 acá, acá me va a dar 0, va a venir, se va a poner 0, 0, acá me va a poner 0, 0, ¿y qué va a pasar si tiene 0, 0? Guarda. El estado anterior. ¿Y cuál era el estado anterior? ¿Qué número tenía guardado yo? En este caso. 1. Ah, 1. Un 1. Fíjense, entonces voy a poder leer el 1 que yo tengo guardado. ¿Y acá qué número tenía guardado? 0. Un 0. 0, o sea que voy a poder leer ese 0. ¿Y acá qué número tenía guardado?
1. Un 1. Voy a poder leer ese 1. ¿Y acá qué número voy a tener guardado? 1. Un 1. Voy a poder leer ese 1. ¿Sí? Eso, por eso es importante primero cargarlo, que sería un 1, 1, y luego lo voy a poder leer. ¿Sí? ¿Cuánto flip-flop D he necesitado yo para hacer este registro de 4 bits? 4. 4. Bien. En la arquitectura ARC, ¿de cuántos son los registros que ustedes usan? 5 bits. ¿Ya han visto este dibujito en la teoría? Por acá viene el bus A. Por acá viene el bus B. ¿Esta quién sería? La luz. La ALU. Acá yo tengo el registro 0 hasta el registro 32. Luego tengo el registro PC. Y luego tengo el registro IR. Acá están los registros temporales. ¿No es hasta el registro 31, profe? No, hasta el 32. A ver, Porque del con el 0 al 32 era 31, sí, el puede 0. ser. Puede ser, bueno, le pongamos, no importa. O sea, eran 32 registros y con el 0 eran 32. Bien, perfecto, puede ser. Capaz que me colgo yo. ¿Sí? De todas maneras, lo que yo le pregunto es, ¿qué ancho tiene el registro este? Cada uno de estos, ¿qué ancho tiene? ¿De cuántos bits son los registros? 32 bits. 32 bits. O sea, ¿cuántos flip-flop voy a usar yo ahí? 4. 32. 32. Ah, ¿Sí? O sea que ahí tenemos, cada uno de esos registros tiene una longitud de 32. ¿Sí? Lo que significa que yo voy a usar, ¿sí? 32 bits, o sea, 32 flip-flop D. ¿Mm? No, que estaba buscando el... Creo que estaba bien. Bien. ¿Estamos claros hasta ahí o no? En la arquitectura RC, estos registros son de 32. ¿Sí? ¿Cuántos flip-flop de estos voy a usar? 32. 32. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para cargar esos 32 registros para que salgan por el bus A? Para cargar los datos acá, ¿cómo así? El reloj tiene que estar en 1 y la carga tiene que ser 1. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, nos estamos viendo la clase que viene.